Buenas tardes. Ofrecemos esa Santa Misa de hoy por una benefactora de la parroquia y en acción de gracias a la Virgen Milagrosa y a Jesús de Medinaceli. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Antes de celebrar esta Eucaristía, nos ponemos ante Dios y humildemente le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, pero de nuestros pecados nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra hasta los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, en la unidad del Santo, en la unidad del Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué no miráis como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha resucitado completamente la salud, a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios y envíe a Jesús, el Mesías que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas.
Moisés dijo: El Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que Dios hizo con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo que sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que tracen sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aún estamos en esta primera semana de Pascua, la que llamamos la octava de Pascua. Y en este tiempo, en esta semana, la liturgia de la palabra nos habla de dos cosas importantes.
De un lado, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, la liturgia nos habla del testimonio de los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Nos habla de las enseñanzas de los apóstoles, incluso de sus obras. De otro lado, en el Evangelio, la liturgia nos habla sobre todo de las distintas apariciones de Jesús a sus amigos, a los suyos. En la primera lectura de ayer hemos escuchado a Pedro y Juan curando a un paralítico ante todo el mundo, ante la entrada del templo de Jerusalén. El pueblo había visto lo que ha pasado y hoy le están admirando, porque el pueblo piensa que ese Pedro que son Pedro y Juan que han curado a ese hombre. Y Pedro aprovecha esta admiración para enseñar al pueblo, para testimoniar la resurrección de Jesús. A mí me llama la atención esta serenidad que tiene Pedro. Fijaos, es el mismo Pedro del Viernes Santo. Es el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. Es el mismo Jesús que contestó a la sierva que no conocía a Jesús. No entiendo lo que me estás diciendo. Pero ahora, después de encontrar a Jesús resucitado, después de tener esta experiencia de resucitado, todo cambia en él. El miedo que tenía antes, ahora ya no tiene miedo, sino la confianza en Jesús. Por eso enseña sin miedo, incluso acusando al pueblo de lo que ha hecho con Jesús. Les dice que el paralítico, que ahora está muy bien, que esa curación no es de Pedro y Juan, sino del mismo Jesús. Y empezando por ahí, les enseña quién era Jesús desde las Escrituras. Menos mal que les dice que, aunque habéis hecho todo esto con él, tenéis una suerte, digo yo, que si os convertáis, sí, que con el perdón de Jesús, vosotros también podéis aprovechar esto. Vosotros también podéis llegar a esta vida que ya Él tiene, Jesús. Y en el Evangelio es también el Evangelio en continuación del que hemos escuchado ayer, de los discípulos de Emaús. Un relato muy bonito que tenemos aquí de una experiencia de encuentro del resucitado con los discípulos de Emaús. Hemos escuchado ayer que Jesús con ellos les hablaba de las Escrituras, de lo que tenía que suceder, y después de descubrir que es el mismo Jesús, ellos fueron para decírselo a sus amigos, a sus compañeros. Y mira, en el Evangelio de hoy ya están con ellos. Y mientras contando lo que habían visto, mira que llega Jesús. Y les dice Jesús: paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Y por qué? Porque los discípulos, después de la muerte de Jesús, están encerrados en una casita por miedo, porque tenían miedo de que les suceda lo que ha sucedido con su maestro, con Jesús. Allí estaban encerrados, con miedo. Y Jesús les: paz a vosotros, la paz esté con vosotros.
Y ahora, con esta experiencia, desde el Espíritu Santo, ya tendré tiempo para meditarlo en las siguientes lecturas. Y ahora les aseguro que es el mismo del Viernes Santo que está vivo. Y los discípulos tenían un miedo y no pensaba que es realidad. Y Jesús les mostró sus manos, sus pies, para deciros, soy el mismo del Viernes Santo. Mira las marcas de la crucifixión, pero ahora estoy vivo. Que no tengáis miedo. Se había mostrado a las mujeres el primer día de la semana, también a María Magdalena, a los discípulos de Emaús y ahora al conjunto de los discípulos. Y a todos nosotros, queridos hermanos, Jesús quiere que hagamos esta misma experiencia de los discípulos. Que pasemos de esta desesperación a la confianza total en el resucitado. Ahora, con este tiempo, con esta crisis que estamos viviendo, yo digo que estamos un poco como los discípulos que estaban encerrados en una casita. Casi lo mismo. Estamos encerrados o en nuestras casas antes con el confinamiento o ahora sin poder ir donde queremos, que necesitamos esta consolación de Jesús. La paz esté con vosotros. Paz a vosotros. No solo eso, en las situaciones oscuras en las que estamos a veces, en nuestras familias, en nuestras vidas, necesitamos esta consolación de Jesús, esta paz de Jesús, esta tranquilidad. Y fijaos, esta paz no significa ausencia de problemas, sino que nos da, una manera de afrontar a las situaciones difíciles con fe y confianza en Jesús. Tenemos que hacer como los discípulos de Emaús, con los pasos de descubrir a Jesús. Primero, empezando a abrir nuestros corazones a Jesús, contándole nuestras situaciones. Los discípulos de Emaús contaban a Jesús lo que sucedió. ¿Eres tú solo de aquí que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Y ahí les dicen, vale, hace 3 días todo lo que ha pasado. Y Jesús escuchando, abrir nuestros corazones a Jesús, presentar nuestras situaciones difíciles a Jesús. Y segundo, ellos han escuchado a Jesús. Y Jesús, nos dice la lectura de ayer, nos dice, Jesús empezando a Moisés y los profetas les dice lo que habían dicho de él. También escuchar a Jesús. Y así han descubierto que era el mismo Jesús. Y por último, rezar a Jesús. Los discípulos de Emaús ayer decían a Jesús, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Es una invitación a Jesús en los momentos difíciles. En los momentos difíciles de cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras vidas. Invitar a Jesús, quédate con nosotros. Ellos les decían que era de noche. Eso puede significar esa oscuridad en nuestras vidas. Cuando tú no ves lo de mañana, cuando tu futuro no está seguro. Como ahora,
invitar a Jesús para que quede con nosotros. Quédate conmigo, quédate en mi casa, quédate en mi familia. Y así, Él nos puede asegurar, como a los discípulos que hemos escuchado hoy, paz contigo, paz con vosotros. Y así podemos testimoniar a Jesús como Pedro y Juan después de la curación del paralítico. Que la Virgen María nos ayude. Amén. Jesucristo el Señor vive para siempre e intercede por nosotros ante el Padre. Oremos con toda confianza. Respondemos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y todos los que ejercen puestos de gobierno en la Iglesia, para que la luz que brota del triunfo de Cristo sobre la muerte los ilumine y así anuncien con sabiduría las exigencias de una fe madura y comprometida. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los países que sufren el azote de la guerra, el hambre y la opresión, para que, asociando sus sufrimientos a los de Cristo, vivan con la certeza de que el reino de los cielos les pertenece. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que son perseguidos por anunciar el Evangelio, para que el testimonio de su entrega alcance la conversión de sus perseguidores y para que sientan por nuestra oración la cercanía del Señor que los sostiene. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra sociedad, para que el Espíritu Santo, con su fuerza renovadora y vivificante, se derrame con sus dones sobre nuestros gobernantes y sobre los pastores de la Iglesia, y así unos y otros busquen con sabiduría la voluntad de Dios que quiere el bien de todos. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros difuntos, para que disfruten de los frutos de la resurrección de Cristo. Oremos al Señor. Por nosotros y por todos los cristianos, para que viviendo la caridad evangélica encontremos caminos de unidad que nos hagan ser signos de la victoria de Jesús sobre la división y el pecado. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. A ti, Padre Todopoderoso, te suplicamos que acojas benigno las oraciones que te presentamos, unidos a Jesucristo resucitado, Señor nuestro, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Por este pan. Orad, hermanos, para que ese sacrificio muy vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas que te presentamos con gratitud por los nuevos bautizados y para apresurar la ayuda del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso, en el que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales y los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron tu amistad, a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a las recomendaciones del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos la paz. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que el santo intercambio de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya.